A veces pensamos que enseñar es solo explicar, llegar al aula, abrir un cuaderno, señalar una idea y esperar que todos la entiendan. Pero enseñar es mucho más que eso. Enseñar también es mirar. Mirar cómo piensa un niño, mirar cómo duda, mirar cómo busca una salida cuando no entiende. Mirar cómo cambia su rostro cuando algo por fin tiene sentido. Y quizá por eso, hoy vale la pena viajar muchos siglos hacia el pasado, no para quedarnos en la historia, sino para encontrarnos con un maestro que entendió algo esencial. La vida también enseña. Hoy hablaremos de Aristóteles, un pensador antiguo que no se conformó con repetir ideas. Él quiso observar, quiso clasificar, quiso comprender, quiso mirar el mundo con calma, con lógica y con asombro. Y aunque vivió hace más de 2000 años, muchas de sus ideas todavía pueden dialogar con la escuela de hoy, porque en cada aula hay preguntas, en cada clase hay dudas, en cada estudiante hay una forma distinta de mirar la vida, y en cada docente hay una misión silenciosa: ayudar a pensar. Bienvenidos a Hey Profe Entre Tizas. Hoy caminamos junto a Aristóteles, el maestro que nos enseñó a observar para comprender. Hola mis profes. Bienvenidos una vez más a este espacio donde hablamos de educación, de vida escolar, de historia, de emociones y de todo aquello que pasa cuando alguien decide enseñar con el alma. Este episodio es especial porque seguimos con nuestra línea de personajes antiguos importantes. Ya no solo miramos el pasado como una fecha en un libro, lo miramos como una ventana que nos permite comprender que muchas de las dudas que tenemos hoy en la escuela también existieron en otros tiempos. ¿Cómo enseñar mejor? ¿Cómo formar personas? ¿Cómo ayudar a pensar? ¿Cómo despertar la curiosidad? ¿Cómo educar sin apagar la voz del estudiante? Hoy nos acercamos a Aristóteles, un nombre grande, un nombre conocido, pero más allá del filósofo famoso, quiero que lo veamos como maestro, como alguien que observó la vida, como alguien que buscó respuestas en la naturaleza, en la lógica, en la conducta humana y en la experiencia. Así que acomódate, respira un momento y acompáñame a este nuevo episodio, porque tal vez Aristóteles todavía tiene algo que decirnos a quienes todos los días entramos a un aula con la esperanza de dejar una pequeña huella. Aristóteles nació en la antigua Grecia, en el año 384 a.C. Desde joven estuvo rodeado de conocimiento. Su padre fue médico y eso quizá influyó en su manera de mirar la vida, porque Aristóteles no solo pensaba en ideas abstractas, también miraba el cuerpo, los seres vivos, la naturaleza, los cambios, las causas y los efectos. Él no quería aceptar algo solo porque alguien lo decía. Quería entender. Quería buscar el motivo. Quería mirar con atención. Durante su juventud llegó a la Academia de Platón, uno de los espacios de enseñanza más importantes de la época.
Allí aprendió, debatió y se formó. Platón fue su maestro, pero Aristóteles no fue un estudiante que solo repetía. Fue un estudiante que escuchaba, pensaba y luego construía su propia visión. Y eso ya nos deja una primera enseñanza para la escuela actual. Un buen estudiante no es aquel que repite todo de memoria. Un buen estudiante también es aquel que pregunta, aquel que duda, aquel que compara, aquel que se atreve a pensar diferente con respeto. Aristóteles aprendió de Platón, pero no se quedó exactamente en sus ideas. Mientras Platón miraba mucho hacia el mundo de las ideas, Aristóteles puso más atención en la realidad visible, en lo que se podía observar, en lo que se podía analizar, en lo que estaba frente a los ojos. Y ahí aparece una clave muy importante. Para Aristóteles, el conocimiento no nacía solo de pensar, también nacía de mirar la vida, de observar los animales, de estudiar las plantas, de analizar la conducta humana, de fijarse en los cambios del mundo, de hacer preguntas a partir de lo que sucedía alrededor. En palabras sencillas, Aristóteles fue un maestro que nos invitó a no vivir en piloto automático, a no mirar sin ver, a no escuchar sin pensar, a no enseñar sin observar, porque cuando un docente observa de verdad, descubre mucho. Descubre quién necesita apoyo, descubre quién está callado, pero entiende, descubre quién se ríe, pero está inseguro, descubre quién parece distraído, pero quizá solo necesita otra forma de explicación. Aristóteles nos recuerda que mirar con atención también es una forma de enseñar. Aristóteles no entendía la educación como una simple acumulación de datos. Para él, aprender tenía relación con la experiencia, con la práctica y con el contacto directo con la vida. Esto es muy importante, porque muchas veces dentro del aula queremos que los estudiantes comprendan solo con palabras. Explicamos, anotamos, dictamos, pedimos que copien. Y claro, eso puede ayudar, pero hay aprendizajes que necesitan ser vividos. Un estudiante puede memorizar qué es la justicia, pero la comprende mejor cuando aprende a ser justo con sus compañeros. Puede repetir qué es la responsabilidad, pero la entiende mejor cuando cumple una tarea, cuida un material o reconoce una falta. Puede copiar una definición de respeto, pero la aprende de verdad cuando escucha a otros sin burlarse. Ahí, la enseñanza de Aristóteles se vuelve actual, porque él pensaba que las virtudes se forman mediante la práctica. No basta con hablar de bondad, hay que practicar la bondad. No basta con hablar de disciplina, hay que construir hábitos. No basta con hablar de sabiduría, hay que ejercitar el pensamiento. En la escuela, esto tiene un valor enorme. Un docente no solo enseña cuando explica una clase, también enseña cuando llega puntual, cuando escucha con paciencia, cuando reconoce que puede mejorar, cuando trata con dignidad a sus estudiantes, cuando corrige con firmeza, pero sin humillar, cuando muestra que el conocimiento
no sirve solo para aprobar una prueba, sino para vivir mejor. Aristóteles veía la educación como un camino para formar el carácter. Y aquí podemos hacer una pausa, porque formar el carácter no significa endurecer al estudiante, no significa quitarle sensibilidad, no significa exigir sin afecto. Formar el carácter significa ayudar a que una persona aprenda a decidir mejor, a pensar antes de actuar, a cuidar sus palabras, a asumir consecuencias, a buscar el bien. Eso sigue siendo una necesidad en la escuela de hoy. Quizá ahora tenemos más tecnología, más pantallas, más métodos, más plataformas, pero seguimos teniendo el mismo reto humano: formar personas. Y formar personas no se logra solo con contenidos, se logra con ejemplo, con constancia, con diálogo y con práctica. Uno de los aportes más grandes de Aristóteles fue la lógica. La lógica es una forma de ordenar el pensamiento. Es una manera de analizar si una idea tiene sentido. Es una herramienta para no aceptar cualquier cosa sin examinarla. Y esto, mis profes, es muy actual. Vivimos en una época en la que los estudiantes reciben información por todos lados: videos, redes, mensajes, opiniones, noticias, comentarios, frases rápidas. Y no todo lo que aparece frente a ellos es cierto. Por eso, enseñar a pensar es más necesario que nunca. Aristóteles nos invita a trabajar con la razón, a mirar las causas, a distinguir entre una opinión y un argumento, a no quedarnos solo con lo que suena bonito, a preguntar: ¿por qué? ¿De dónde sale esa idea? ¿Qué prueba tenemos? ¿Eso siempre es así? ¿Qué pasa si lo miramos desde otro punto? En el aula, esta enseñanza puede aplicarse de muchas formas. Cuando un estudiante da una respuesta, no solo podemos decir bien o mal, podemos preguntarle: ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Hay otra forma de verlo? Este tipo de preguntas no solo evalúan, también enseñan, porque el estudiante empieza a ordenar su pensamiento, aprende a explicar, aprende a justificar, aprende a escuchar otra postura, aprende a que pensar no es solo tener una idea, sino saber sostenerla. Y aquí aparece una idea muy valiosa para nosotros como docentes. No siempre debemos dar la respuesta de inmediato. A veces debemos guiar el camino. A veces debemos dejar que el estudiante piense un poco más. A veces el silencio también educa, porque cuando el estudiante busca, compara, duda y analiza, algo se activa dentro de él. Ya no solo es receptor, se convierte en participante, y eso transforma la clase. Aristóteles nos recuerda que educar no es llenar la mente de datos, sino ayudar a que la mente aprenda a caminar. Aristóteles estudió la naturaleza con mucha atención.
observó animales, plantas, cambios, movimientos y formas de vida. Tenía una curiosidad enorme por entender cómo funcionaba el mundo. Hoy, cuando hablamos de educación, esa actitud observadora sigue siendo fundamental. Un docente que observa bien enseña mejor, porque no todos los estudiantes aprenden igual. No todos avanzan al mismo ritmo. No todos muestran sus dudas de la misma manera. Algunos preguntan mucho, otros se quedan callados. Algunos se frustran rápido. Otros ocultan que no entienden. Algunos necesitan ver, otros necesitan hacer, otros necesitan escuchar, otros necesitan repetir. Y ahí está el arte de enseñar. No basta con tener un plan. Hay que mirar qué pasa con ese plan dentro del aula. No basta con preparar una clase bonita. Hay que observar si esa clase conecta con los estudiantes. No basta con explicar bien. Hay que revisar si realmente están comprendiendo. Aristóteles no deja una actitud. La actitud de mirar con intención, mirar no para juzgar, mirar para comprender, mirar no para etiquetar, mirar para ayudar. A veces, un estudiante que no entrega una tarea no es solo irresponsable, puede estar pasando por algo, puede no haber entendido, puede tener miedo de equivocarse, puede no contar con apoyo en casa, puede estar cansado, puede necesitar una segunda oportunidad con una guía más clara. Esto no significa justificarlo todo, significa enseñar con una mirada más humana. La observación permite que el docente tome mejores decisiones, permite cambiar una actividad, permite explicar de otra forma, permite acercarse a quien lo necesita, permite detectar talentos escondidos, permite descubrir que aquel estudiante que casi no habla, quizá piensa con mucha profundidad. Por eso, en este bloque, Aristóteles nos deja una enseñanza sencilla, pero poderosa. Antes de enseñar, observa. Antes de juzgar, comprende. Antes de exigir, conoce. Porque cada estudiante es un pequeño mundo y el aula no es solo un lugar donde se dictan temas, es un espacio vivo, cambiante, humano. Para Aristóteles, los hábitos tenían un papel central en la vida humana. Él pensaba que una persona se forma a través de lo que hace de manera constante. No somos buenos solo por decir que queremos ser buenos. Nos volvemos mejores practicando acciones buenas. No somos responsables solo por conocer la palabra responsabilidad. Nos volvemos responsables actuando con compromiso una y otra vez. Esto en educación es clave, porque muchas veces queremos resultados inmediatos. Queremos que el estudiante sea ordenado de un día para otro, que lea con gusto al instante, que respete normas sin dificultad, que estudie sin que nadie le recuerde, que sea autónomo de forma rápida. Pero los hábitos se construyen poco a poco, con repetición, con acompañamiento, con paciencia, con límites claros, con ejemplo. Un aula también se educa mediante hábitos. El hábito de saludar,
el hábito de escuchar, el hábito de levantar la mano, el hábito de cuidar el material, el hábito de revisar antes de entregar, el hábito de pedir disculpas, el hábito de agradecer, el hábito de intentar de nuevo. A veces, los docentes pensamos que estos detalles son pequeños, pero no lo son. Son la base de la convivencia, son la base del aprendizaje, son la base de una comunidad escolar más sana. Aristóteles nos diría que no basta con decirle a un estudiante, sé mejor. Hay que mostrarle cómo, hay que acompañarlo, hay que repetir el camino, hay que ayudarlo a practicar. Y aquí también aparece una enseñanza para nosotros como docentes. Nuestros hábitos también educan. La forma en que hablamos educa. La forma en que gestionamos una dificultad educa. La forma en que respondemos cuando estamos cansados educa. La forma en que tratamos al estudiante que más nos desafía también educa. Porque el estudiante aprende de lo que decimos, sí, pero también aprende de lo que somos frente a él. Por eso, el aula no solo forma conocimientos, también forma costumbres. Y esas costumbres pueden acompañar a una persona durante toda su vida. Después de su etapa con Platón y luego de otros momentos importantes en su vida, Aristóteles fundó su propio espacio de enseñanza, el Liceo. Allí compartía sus ideas con sus estudiantes. Una imagen muy conocida es la de Aristóteles enseñando mientras caminaba. La idea de caminar y conversar puede parecer sencilla, pero tiene mucho significado, porque aprender no siempre ocurre sentado frente a una mesa. A veces se aprende caminando, dialogando, mirando, explorando, relacionando ideas con la vida. Esto nos puede inspirar mucho. La escuela actual también necesita movimiento, necesita conversación, necesita preguntas, necesita salir de la rutina. A veces, una clase puede empezar con una imagen, con una noticia, con una historia, con un objeto, con una situación cotidiana, con una pregunta que despierta la mente. El aprendizaje no siempre nace de una explicación extensa. A veces nace de una buena pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nadie respetara las normas? ¿Por qué algunas personas aprenden más haciendo que escuchando? ¿Qué nos enseña la naturaleza sobre la paciencia? ¿Qué relación hay entre lo que estudiamos y lo que vivimos? Este tipo de preguntas abre caminos. Y ahí el docente deja de ser solo quien habla. Se convierte en guía, en acompañante, en alguien que ayuda a pensar. La imagen de Aristóteles caminando con sus estudiantes también nos recuerda algo bello. La educación es camino. Nadie aprende todo de una vez. Nadie se forma en un solo día. Nadie cambia por una sola clase. La educación es proceso. A veces lento, a veces difícil, a veces lleno de avances pequeños, pero cada paso cuenta, cada explicación cuenta, cada palabra de ánimo cuenta, cada intento cuenta, cada estudiante que vuelve a probar
aunque antes falló, está caminando. Y cada docente que vuelve a enseñar con fe, aunque esté cansado, también está caminando. Si traemos a Aristóteles al aula actual, no vendría a darnos una receta mágica, no vendría a decirnos que todo se soluciona con una sola técnica. Más bien, nos invitaría a pensar, a observar, a buscar causas, a formar hábitos, a enseñar con sentido, a mirar la educación como un proceso humano. Y eso es muy necesario hoy, porque los docentes vivimos muchos desafíos, aulas diversas, estudiantes con distintas necesidades, familias con distintas realidades, exceso de tareas, cambios constantes, presión por resultados, cansancio emocional. Y aún así, seguimos ahí, frente al grupo, con la voz firme, aunque a veces el ánimo esté bajo, con una planificación en la mano, con la esperanza de que algo de lo que hacemos deje huella. Aristóteles nos recuerda que enseñar no es solo transmitir información, es formar pensamiento, es formar carácter, es despertar curiosidad, es ayudar a que el estudiante comprenda mejor el mundo y se comprenda mejor a sí mismo. Un docente inspirado en Aristóteles no se conforma con decir, esto es así. También pregunta, ¿por qué será así? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Qué relación tiene con nuestra vida? ¿Qué aprendemos de esto? Y esa forma de enseñar cambia la experiencia del aula, porque el estudiante no solo escucha, participa, piensa, observa, relaciona, construye. Además, Aristóteles nos deja otra idea importante. Educar también es buscar el bien. No se trata solo de saber más, se trata de vivir mejor, de convivir mejor, de decidir mejor, de actuar con más conciencia. Y esa es una tarea profundamente docente, porque cada clase, aunque parezca pequeña, puede ayudar a formar una persona más justa, más prudente, más reflexiva y más humana. Hoy, en muchas escuelas, hablamos de pensamiento crítico, hablamos de aprendizaje activo, hablamos de competencias, hablamos de formación integral, hablamos de proyectos, hablamos de valores. Y aunque estos términos parecen modernos, algunos tienen raíces muy antiguas. Aristóteles ya nos hablaba de observar, de razonar, de practicar virtudes, de formar hábitos, de buscar el sentido de las cosas. Eso nos demuestra que la educación cambia, sí, cambian las herramientas, cambian los espacios, cambian los métodos, cambian los recursos. Pero hay preguntas que siguen vivas. ¿Cómo lograr que un estudiante piense por sí mismo? ¿Cómo unir conocimiento y vida? ¿Cómo formar mejores ciudadanos? ¿Cómo enseñar con profundidad y no solo con prisa? ¿Cómo hacer que el aula sea un lugar donde el estudiante no solo memorice, sino comprenda? Estas preguntas no tienen una sola respuesta, pero tenerlas presentes ya es un paso, porque un docente que se pregunta también crece. Un docente que observa mejora. Un docente que escucha conecta. Un docente que reflexiona transforma. Por eso Aristóteles
No debe quedarse con un nombre antiguo en una clase de filosofía. Puede convertirse en una inspiración para nuestra práctica diaria. Cada vez que pedimos a un estudiante que explique su respuesta, estamos trabajando lógica. Cada vez que conectamos un tema con la vida real, estamos enseñando desde la experiencia. Cada vez que ayudamos a crear un buen hábito, estamos formando carácter. Cada vez que observamos con atención, estamos reconociendo la individualidad del estudiante. Y cada vez que enseñamos con sentido, estamos honrando la esencia de nuestra vocación. Tal vez hoy, profe, sientes que enseñar se ha vuelto más complejo. Tal vez preparas una clase con cariño y no sale como esperabas. Tal vez explicas una y otra vez y aún así algunos no entienden. Tal vez sientes que das mucho y recibes poco. Tal vez has pensado que tu esfuerzo pasa desapercibido. Pero recuerda esto: la educación no siempre muestra sus frutos de inmediato. A veces, una palabra que dices hoy florece años después. A veces, una pregunta que haces hoy despierta una idea mañana. A veces un estudiante que parece no escuchar guarda en silencio una enseñanza que le servirá más adelante. Aristóteles observaba la vida con paciencia y quizá esa sea una lección para nosotros. La escuela también necesita paciencia. Paciencia para enseñar, paciencia para volver a intentar, paciencia para comprender procesos, paciencia para no medirlo todo solo con resultados rápidos, porque educar es sembrar, y quien siembra no siempre ve el fruto al instante, pero eso no significa que su labor no tenga valor. Cada hábito que ayudas a formar importa. Cada duda que ayudas a resolver importa. Cada estudiante que aprende a pensar un poco más importa. Cada gesto de respeto que modelas importa. Cada clase en la que sigues presente, aunque estés cansado, importa. No eres solo alguien que explica temas. Eres alguien que ayuda a mirar la vida de otra manera. Y eso, profe, tiene un valor inmenso. Hoy caminamos junto a Aristóteles, un maestro antiguo que nos enseñó que el conocimiento también nace de la observación, que pensar requiere orden, que la virtud se practica, que los hábitos forman, que la educación debe mirar la vida y que enseñar no es solo hablar, sino ayudar a comprender. Quizá la gran enseñanza de este episodio sea esta: un buen maestro no solo transmite respuestas, un buen maestro enseña a mirar mejor, a pensar mejor, a vivir mejor. Por eso, cuando entres al aula, recuerda a Aristóteles: observa, pregunta, escucha, guía. Y no olvides que cada estudiante tiene una forma distinta de acercarse al conocimiento. Algunos llegan con dudas, otros con miedo, otros con energía, otros con silencio, pero todos necesitan algo. Un maestro que no solo enseñe contenidos, sino que también enseñe a pensar. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Hey Profe Entre Tizas. Si este tema te hizo reflexionar, compártelo con otro docente. Tal vez alguien necesita recordar que enseñar también es observar, que educar también es formar hábitos.
y que, aunque pasen los siglos, la tarea del maestro sigue siendo una de las más humanas y necesarias. Soy Ángel Bonilla y esto fue Aristóteles, enseñar observando la vida. Nos encontramos en un próximo episodio aquí, entre tizas, historias y aprendizajes. Y esperanzadora, 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 y esperanzadora y toque sutil de lira antigua, ambiente de despedida reflexiva, sensación